Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cualquier momento en el que esté viendo o escuchando este podcast, bienvenidos. Mi nombre es Guzmán Rodríguez Michelle Alejandra, soy estudiante de Periodismo y Comunicación. Hola Michelle, mi nombre es Méndez Gómez Hernán Natalie y es un gusto estar aquí contigo en este podcast. Hoy hablaremos sobre un tema que es bastante interesante pero no es muy conocido. Así es, vamos a hablar sobre la prensa durante el Porfiriato. Pero primero, ¿quién es Porfirio Díaz? José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, o mejor conocido como Porfirio Díaz, fue presidente de México y estuvo en el poder de 1877 a 1911, es decir, 31 años en la presidencia, y a estos 31 años se le conoce como la etapa del Porfiriato. Se le conoce por tomar armas en contra de Benito Juárez con el plan de la Noria y después contra Sebastián Lerdo de Tejada elaborando el plan de Tuxtepec, un poquito problemático el señor. Durante una extensa búsqueda en el portal académico del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, en el artículo La prensa en México durante la segunda mitad del siglo XIX, durante el Porfiriato, en cuestión del periodismo surgieron los que apoyaban al Porfiriato y los que no lo apoyaban. También algunos de los diarios que tenía eran los periódicos liberales de oposición, los cuales figuraron particularmente 3 diarios católicos, el cual era el Nacional, El Tiempo, La Voz de México y otros periódicos que comenzaron a tomar fuerza en el norte del país, que fueron Correos de Sonora en Guaymas, Nuevo Mundo de Torreón y La Opinión, y El Dictamen en Veracruz. Otro de los periódicos de don Porfirio Díaz fue el del Regeneración, del 7 de agosto de 1900, de los hermanos Flores Magón, que fundan el periódico político de combate y crítica al régimen de Porfirio Díaz, perseguidos y desterrados en 1904, y la publicación fue en San Antonio, Texas. También en el siglo XX se recibía con los vientos del progreso con él su independencia. La psicología era la ciencia del momento y congruente con el positivismo. En el cuarto poder, para entonces ya consideraban a prensa como el cuarto poder, ya que solamente la 10ª parte de la población sabía leer y escribir. Entonces, en esta parte ya entra lo que era lo que nos mencionaba, por ejemplo, la maestra, que no iba a ser como totalmente un éxito, ya que como solamente una parte de la población era la que sabía leerlo, pues entonces no iba a tener como que mucho éxito al que lo compraran y sea, tan vendido. Como bien lo menciona mi compañera, había periódicos que lo apoyaban y que no lo apoyaban, y algunos de estos, los que sí lo apoyaban, eran La Libertad, La Reforma y La Prensa, y algunos que los criticaban era el Ahuizocle, el Demócrata, el 93 y La Oposición, aunque estos últimos 3 sí fueron clausurados y censurados por estar en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Y el Ahuizocle expuso algo muy interesante, ya que empezó a utilizar lo que era la caricatura política. La caricatura política era una manera bromista de criticar a los políticos, y quieran o no, esto molestó a don Porfirio Díaz. Pero después de eso, Porfirio Díaz tenía su periódico favorito, y este era El Imparcial, ya que este le sirvió de vocero de los grupos de poder. Y este periódico se vendía en 1 centavo en ese entonces, por lo cual su venta era muy rápida y constante, y esto ocasionó que este periódico contara con 125,000 ejemplares. Sí, y ya como bien lo mencionas, pues sí, ¿no? Por ejemplo, la caricatura que hasta el momento sigue, para entonces era un medio con el cual se podían, digamos, lo que expresar de cómo, por ejemplo, cómo es el gobierno, y ya, por ejemplo, los caricaturistas lo que hacían era, pues, mediante los gobernantes o estas personas que tienen el mayor poder, dibujarlos y, no sé, poner algunas frases que a lo mejor ellos decían, pero teniendo en cuenta una parte, muy burlesca, no como que, sí, tratando de como que expresar lo que dice el gobierno. Y es entonces cuando, por ejemplo, meten lo que es la censura. Y cuando un partido político que, tiene el poder y están hablando, por ejemplo, mal de ellos, lo que hacen es, pues, quitarle
privilegio, digámoslo, de que pues ya no sigan sacando esos periódicos, ¿no? Que era lo que nos mencionaba, por ejemplo, la maestra. Y entonces y es cuando empieza lo que decía la maestra, ¿no? Que hasta nos preguntaba, ¿qué crees que hacen con esos periódicos? ¿Los siguen sacando o no? Entonces, pues ya no lo sacan porque el papel, ven que no lo daban mediante PIPSA, creo que se llamaba. Y, o sea, si ya no te lo daban, entonces ya no podías seguir sacando lo que son tus periódicos. Y entonces ya es cuando entra lo de la censura, ¿no? Que llega del general Porfirio Díaz y se hace presente así como la persecución de quienes estaban en contra de don Porfirio, ¿no? Y sí, de hecho, incluso pueden llegar de la censura hasta el encarcelamiento de sus autores. Y uno de los ejemplos es el periódico Regeneración. De un artículo llamado Regeneración Periódico, dice que fue un periódico anarquista fundado en la Ciudad de México por Jesús Flores Magón, Antonio Orcasitas y por Ricardo Flores Magón el 7 de agosto de 1900. Y pues este se dedicaba pues a atacar la dictadura del general Porfirio Díaz, y pues varias veces fue encarcelado y perseguido por lo mismo. Y lo que mencionas de la caricatura, y sí, de hecho creo que más que nada nos habían hecho mención de que pudo llegar a más, ya que pues como contaba con dibujitos era un poco más fácil de entender, ya que pues quieras o no la sociedad en ese entonces aún no estaba muy relacionada con lo que era leer y así, pero con lo de ver y relacionar pues creo que les hizo más fácil el hecho de entender lo que nos querían dar a comunicar, por así decirlo. Y bueno, otros periódicos que por así decirlo ayudaron a Porfirio fue el de La Libertad. De un artículo sacado de la Revista Mexicana de Sociología, artículo La Libertad, Porfirio, periódico de la dictadura porfirista, escrito por Carmen Sáez, el 5 de enero de 1878, nació en la Ciudad de México y este fue fundamental para el futuro del régimen porfirista, pues su programa político daría una justificación histórica a lo largo de la dictadura. En él se incluían opiniones del presidentes e ideas porfiristas. Creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú decías del papel y la censura, ya que apoyaban a Porfirio, creo que era más fácil el hecho de que ellos pudieran sacar periódicos a comparación de los que no podían, porque pues quieras o no, aunque no tuvieran así el poder de reclamarles o así, bueno, sí tenían el poder, pero quieras o no les iba a complicar más el hecho de sacar adelante su periódico o que llegara a más personas, o incluso si les llegaban a vender papel, siento que se los darían a un precio más elevado a comparación de los que se apoyaban a Porfirio Díaz. Y creo que más que nada pues a Porfirio Díaz lo apoyaban por la reelección, y siento yo siento que por miedo, ¿no? Por miedo a que les hiciera algo su periódico, o porque pues realmente lo apoyaban, pero realmente lo dudo, o bueno, según yo. Sí, de hecho sí, ¿no? Y por ejemplo, algo que también encontré es que, por ejemplo, la palabra torturada, ¿no? Muchos escritores sufrieron lo que es la tortura destinada a silenciarlos y reprimirlos, o hasta en la cárcel, ¿no? Ya como tú lo mencionabas. Ya que este era el recinto sin luz donde apenas cabía un ser humano, que era el cajón del muerto, así le llamaban, en el que encerraban, por ejemplo, al preso junto al dedal lleno de chinches durante varios días. Otra tortura era la de la bramadera, un poste al que se amarraban las manos y los pies hasta que el dolor se volviera insoportable y los reos empezaban a bramar. Bueno, ya como ya lo mencionabas, pues digamos lo que en esta parte utilizaban, por ejemplo, la tortura para aquellos que, por ejemplo, no hablaban a favor de, pues digamos que del poder, ¿no? Y bueno, ya tras cada reelección de Porfirio Díaz surgían más periodistas, más opositores, y a pesar del gran éxito por ejemplo, El Imparcial, que fue un periódico también, algunas de esas publicaciones que alcanzaron un tiraje de varios miles de ejemplares, ya también como ya lo mencionabas, ¿no? De estos periódicos. Hasta que, por ejemplo, los autores fueron encarcelados y las imprentas confiscadas, como también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que, por ejemplo, si son periódicos que no hablan a favor de lo que es el presidente o así,
pues como consecuencia tenían que, pues los censuraban, o esta parte de que los torturaban, los encarcelaban, les cerraban las imprentas o tenían menos apoyo en venderles lo que era el papel, ¿no? Y sí, de hecho, aquí en un artículo de la represión de los periodistas que propició la Revolución Mexicana, dice que eran tantos periodistas los que fueron encarcelados que hasta incluso los mismos periodistas pensaron en construir una biblioteca en la cárcel. Todo porque, pues, sí, llegó un punto en el que, pues, casi don Porfirio sentía que todos estaban en contra de él y, pues, como medida, como defensa los encarcelaba, ya que, pues, no tenía como tal una defensa, pues, buena, ¿no? Una buena defensa moral. Y creo que, pues, según yo, creo que había más periódicos que lo atacaban a que lo apoyaban. Porque, por ejemplo, el periódico de la Regeneración, que es el de los hermanos Flores Magón, ese sí tuvo, por así decirlo, éxito, a pesar de todas las cosas que pasaron, porque sacó muchos ejemplares, pues. Y creo que hasta la fecha, en la actualidad, sigue existiendo, ya no con la misma, pues con la misma objetividad, pero sigue en pie todavía, a pesar de que, pues, fue vendido y fue, pues, cambiado la estrategia que tenía. Y pues respecto a lo de las torturas y eso, yo la verdad pues siento que sí, tal vez, porque pues don Porfirio da miedo. Bueno, yo que hoy oído hablar de él, da miedo, pero ahora sí que pues, ahora los periodistas pues su deber era hablar, pero pues los callaron. Pues sí, no entra lo que es la parte de la libertad de expresión y la igualdad y todo eso, pero realmente pues no tenían como tal ese privilegio, ¿no? Porque pues ya al momento de escribir y todo eso, pues se notaban, por ejemplo, en la censura y la parte de cómo los trataba el gobierno. Y sí, quieras o no, a lo mejor estos periódicos tenían así como que la gente que los apoyaba, ¿no? Pero ellos igual, por miedo, no hacen nada al respecto. Y pues sí, creo que ahí empieza una grave discusión respecto a la libertad de expresión, y de hecho creo que sigue habiendo a la actualidad, ya no tanto tal vez de que no, es que te voy a torturar porque estás hablando mal de mí, tal vez no, pero sí existe todavía la censura. Entonces creo que es un problema que todavía no se va, a pesar de que ya no gobierna Porfirio Díaz y su reelección. Y pues sí, yo creo que hasta el momento, hasta estos tiempos, en los tiempos en los que estamos, pues se vienen siguiendo, digamos, lo que las ideologías o como se le pueda llamar, porque también ahorita, por ejemplo, si no hablas también bien del gobierno, ¿qué es lo que hacen, no? Que pues como que te dejan de apoyar a, digamos, que esa línea de periódicos, y pues no es como que, o sea, no toman tanto la parte de que, o sea, dicen, sí tienen el derecho de tener libre expresión y todo eso, pero realmente no nos lo están dando a nosotros como periodistas, ¿no? También, y pues bueno, aquí decía en el periodismo durante el Porfiriato, un artículo, que incluso los periódicos, por ejemplo, ves que mencioné el Imparcial y eso, eran utilizados pero como estrategia para controlar a la población. O sea, tal vez sí apoyaban a Porfirio y todo, pero pues lo utilizaban para mal, pues, o sea, lo utilizaban a su conveniencia, y siento que es lo que siguen haciendo al momento. Sí, es algo que pues se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, la actividad periodística durante pues esa etapa histórica fue caracterizada por una alta combatividad del régimen, la cual fue disminuyendo, por ejemplo, las medidas represivas de la administración tomada frente, por ejemplo, a la prensa crítica, mientras, por ejemplo, otras fuentes informativas fueron como que la parte de la prensa oficial, pero no, o sea, fue un periodo en el que tuvo represión contra la prensa, no fue tanto, digamos, lo que buena. Y supuestamente lo que hacía todo esto era, por ejemplo, quitar la eliminación por la presión económica, y empezó, por ejemplo, a concebirse como empresa, y se inició para que se tuviera éxito el periódico, y como tal
pues sí, no fuera un medio bueno para informar. Y bueno, ahorita encontré un artículo de autoritarismo y represión y dice que la represión contra periodistas, escritores e intelectuales era algo que se daba sobre todo en las ciudades, pero por Porfirio Díaz. Y también cortaba cabezas en el campo. A lo largo de todo el porfiriato hubo decenas de levantamientos y rebeliones campesinas e indígenas que fueron reprimidas con violencia. O sea, sí hubo, yo decía que no apoyaban a los periódicos que estaban contra Porfirio, pero sí hubo, pero igual por el mismo caso que hacía con los periódicos, también lo hacía con las personas que pues nada más se dedicaban a leer y a dedicar pues a pues como tal a reclamar su derecho de que pues ya no se religiera, por así decirlo. Entonces igual este señor utilizó violencia, entonces siento que eso sí estuvo mal. O sea, de los periódicos lo entiendo, de los encarcelamientos y todo, pero lo de que dice de que sí hubo rebeliones y todo y ni aún así hizo caso. O sea, estuvo feo, la verdad. Y pues bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Bueno, pues ya manera de conclusión, pues ya como lo mencionaba, sí fue una forma como que no tan buena y que llegara, por ejemplo, a la violencia y, o sea, toda esta parte que donde te mencionan que sí hay derechos, pero, o sea, no los tienen, como que, pues ya es una parte como que no cuadra, ¿no? Y como que no fue, digámoslo, o sea, como que sí tuvo sus partes buenas del periodismo durante, por ejemplo, el porfiriato, pero tanto tuvo, por ejemplo, también las cosas malas, ¿no? Y pues sí, de hecho, tuvo cosas buenas y malas, pero pues ahora sí que ya, pues es cosa de ese señor. Y bueno, finalmente quiero terminar con, pues, qué pasó con Porfirio Díaz, ¿no? Y pues bueno, ante la imposición, bueno, ante esto quiero que sepan que Madero fue uno de los cuales ayudó a que este señor ya se dejara de reelegir, armando el plan de San Luis y rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador y pues lo logró. Lo logró con un llamado de sufragio electivo, no reelección. Y bueno, con esto quiero concluir y muchas gracias por escuchar.